Yo quiero hacer una pregunta. El presidente ha dicho, él en persona, y ha mandado, por ejemplo, en su momento, el titular de la FIP, Alberto Abad, a decir, no hay plata para cambiar las escalas. No tenemos la guita. Estamos haciendo lo que podemos, lo que nos alcanzan. ¿Eso es cierto? Y sí, todo depende. Es cierto si vos pensás de que bajaste las retenciones. Bueno, pero es cierto porque, digo, hay déficit fiscal. Digo, la Argentina gasta mucho más de lo que recauda. El rojo de la Argentina es de 1.000 millones de pesos por día. Es lo que pierde. ¿Y por qué sacan el impuesto a las mineras antes es cierto, de cambiar las escalas? ¿Por qué Yo no te le lo ponen explico impuesto a la rápidamente. renta financiera? ¿Por qué no le ponen impuesto al juego? Yo te lo explico rápidamente. Está perfecto. ¿Por qué le sacan el impuesto a los autos de alta gama? Bueno, lo que apuestan es a cerrar con los holdouts. ¿Qué significa cerrar con los tiene que ver holdouts? con Tiene mucho que ver porque los votos de San Juan. es que la Argentina salga del default. Salir del default es como salir del veraz. Entonces, digo, una vez que vos salís del veraz, te empiezan a prestar plata a tasa más barata. Al poderte prestar plata a tasa más barata, vos no tenés necesidad de emitir. Porque igual si no, hay preocupación, no. perdón, de Felipe Solá, que dijo que no evita este arreglo que los anteriores tenedores, los que llegaron a un acuerdo más del 90%, no pueden iniciar nuevas acciones legales. No, iniciarla la pueden iniciar, pero no tienen ninguna chance. No tienen, la sola se cayó. Claro, no, porque se ha caducado. Lo que sí es muy importante es que, digo, como la Argentina tiene déficit fiscal, para explicarlo en sencillo, el Banco Central emite, ¿no? Imprime dinero. Y cada vez que imprime dinero, después esto se traslada a la inflación. Para no tener que imprimir tanto dinero con déficit fiscal es endeudarte a tasa baja. Una vez que vos cerrás con los holdouts y salís del default, ya te podés endeudar a tasa baja. El tema es que ya no podemos más con la inflación. Sinceramente ya no sabemos a cuánto valen las cosas porque la dispersión de precios es total. Los avisos en los diarios ya no te ponen precio de nada, dicen compre el segundo artículo al 50%, pero no te ponen cuánto Bueno, sale ¿sabes lo que pasa? dinero. Hoy la gente es cada vez más infiel en el supermercado, ¿no? Digo, que no va, por ahí en otras cosas también, ¿no? Pero digo, en el supermercado, que no va a un solo supermercado, sino que cada vez va a más supermercados y va cada vez más días a distintos supermercados. Pensar que la inflación se combate caminando es una estupidez histórica. Eso lo dijo el Bueno, vos pagá más si te gusta. Miguel Brown nos manda a caminar. Antes de entrar con el tema de la inflación, Perdón, antes de entrar con el tema de la inflación, quisiera cerrar el tema de lo anterior porque tenemos bastante que hablar de la inflación y los precios y demás. Estabas por decir algo, Fernando, que tenía que ver con lo del mínimo no imponible. No, es que el mismo razonamiento. El gobierno bajó la recaudación de muchos sectores y no quiere bajar la recaudación que le cobra a los trabajadores. Es una definición política. Eso es muy claro, digo. En un momento dijo, ¿a quién le cobro impuestos? Le cobro impuestos a la clase trabajadora. Le bajo los impuestos al campo, le bajo los impuestos pero no se supone que eso le iba a venir de vuelta, digamos. El sector agropecuario respondió como debería haber respondido. Bueno, los empresarios están respondiendo como deberían haber respondido o como esperaba el gobierno, por lo menos que respondieran. La sensación es que no. La sensación es que no. La sensación es que no. La sensación es por eso el campo no una apuesta a un sector que no. O sea, el campo dijo que iba a liquidar 5.000 y liquidó 4.000. La gente del campo no da más. A ver, en el campo hay más. una sensación de alivio que yo creo que se va a sentir de acá para 1 o 2 años, después de haberse sentido secos, digamos. Con el último gobierno, los últimos 4 años del campo fueron dramáticos. Dramáticos. En las economías regionales. Digamos, está bien plantearse, digamos, entender que hoy el gobierno de Macri, así como se habla mucho de si hay ajuste en la función pública, es un Estado que también ha dicho, bueno, voy a recaudar menos, voy a aliviar al campo, voy a aliviar para acá, alivio para allá. Ahora, la duda que teníamos nosotros, yo por eso le preguntaba a Martín, ¿cuántos somos los que perdemos este año? Digo, creo que somos unos cuantos. Y la verdad, sin ningún tapujo, es un año donde hay que reconocer que va a ser un año más frío y para Macri es parte de la clave para la inflación, el frío, digamos, no, que haya menos de todo. Pero no, ¿cómo para nada? No hay si ninguna, un eso es una ridiculez porque la economía está en Siberia hace 4 años, estamos congelados. Si alguien cree que enfriando la economía se baja la inflación no es un problema de crecimiento de la demanda, estamos congelados. Estás hablando de las tasas de interés, vos decís que hay menos consumo porque las tasas de interés están altas. Si el Banco Central genera una tasa de 38% y llama a los inversores minoristas, porque antes era una tasa que estaba disponible para grandes inversores, ahora llama a los inversores minoristas a depositar en Levaca el 38%. Pero eso para parar el dólar. Claro. No, perdóname, pero si vos sacás peso de la calle, lo que sacás es que parás el nivel de actividad.
No necesariamente a nivel de actividad. No, si te sobran pesos de la economía, si te sobran pesos de la economía, que era el problema que tenías, la mayoría de los pesos que sacabas van a precios. Claro, van a precios. Van a precios. Es para parar precios. Es decir, el salario era el que generaba inflación en la Argentina. Pero el salario no tiene que ver con la cantidad de pesos que hay. No, tiene que ver con la emisión monetaria. El valor nominal. Sí, tal cual. A ver, pero digo, si la emisión monetaria nos genera inflación, emitamos hasta el infinito y listo. Y regalemos plata en las esquinas. Si vos pensás que solo la emisión monetaria genera inflación, haces lo que estás haciendo ahora, que desmantelaste todos los controles que tenías en la Secretaría de Comercio sobre los precios de la economía. Y tenés hoy a los empresarios con total libertad para fijar precios sin ninguna norma del Estado, sin ningún control del Estado. Ahí hay un problema, ¿no? ¿Y en qué parte de la cadena de comercialización está el mayor problema? ¿Dónde es que el precio sube? En la maquinita del Banco Central, en esa parte de la cadena de comercialización. Te voy a decir por qué, Mariana. Porque y me interesa por una pregunta que hiciste vos, recién un comentario que hiciste respecto a la Secretaría de Comercio. La responsabilidad central de la Secretaría de Comercio son los precios altos, no la inflación. Yo sé que esto parece contradictorio. La gente que me dice, pero ¿cómo? ¿La inflación no son los precios altos? No. Una cosa son los precios altos y otra cosa es los precios corriendo. Ahora, la intervención de la Secretaría de Comercio, el trabajo que tiene que hacer la Secretaría de Comercio es pelear por el problema de la dispersión de precios. Porque no haya precios altos en algunos lugares o demasiado altos. Bueno, pero el problema de la inflación no es responsabilidad de la Secretaría de Comercio, es responsabilidad del Banco Central. Lo hace hasta ahora porque yo lo que vi fueron varios Twitter del señor Miguel Brown que nos manda a caminar a Lolita de Laza. Bueno, pero ahí te digo, caminar es la estrategia correcta para resolver el problema de dispersión de precios que decía ella, pero no sirve para bajar los precios, que era el problema que decías vos. No sirve para el problema. Miles de empleados públicos para hacer el trabajo anárquico de lo que debe hacer un Estado nacional, sino para que ellos hagan lo que yo no puedo hacer. Por mi trabajo, por estar en la ¿Qué debería hacer el gobierno para poder controlar esto? Bueno, tener un poco de orden, porque la sensación es que no controla el Congreso, entonces no sabés si la ley de holdout va a salir o no. Porque hoy, después de lo que pasó ayer, cualquiera puede tener dudas de si saca o no saca la ley. Pero es una irresponsabilidad en parte pensar que cuando te toca perder, te toca perder. Digo, en cualquier casa, cuando te va peor que el año pasado, hablo del trabajo de cada uno, ¿no? ¿Te vas de vacaciones al verano siguiente o no te vas de vacaciones? Yo creo que el kirchnerismo, en todos estos últimos años, ha intentado evitar las malas noticias, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Fabricaban ya no plata, sino papel pintado, porque andábamos con la billetera así de gorda, no querían ni sacar billete de 500 pesos, apostando todo al mercado interno, al consumo, no entraba $1, nos arreglamos entre nosotros. En definitiva, terminaron ellos mismos devaluando nuestra propia moneda, porque ojalá fuera tan sencillo como fabricar plata, que la gente tenga plata en el bolsillo. Lo que no tenés es valor en el bolsillo, que es lo más importante. O sea, la plata hoy no es tangible en Argentina. Entonces digo, entiendo que hay sectores muy vulnerables, que después de 12 años siguen tan vulnerables como estaban, a los que evidentemente habrá que ponerles algún nivel de prioridad. Ahora, nos cuesta mucho asumir que este año no estamos para los lujos o los lujitos que nos dábamos en los últimos años, para esos gustos que nos dábamos. ¿Quién se daba ese lujo los últimos años? Los últimos años hemos estado llegando al 15 del mes. ¿Quién se daba esos lujos? A ver, los de la cámpora. No, había consumo. Los acá que ganaban mucho. Bueno, ¿sabes por qué había mucho consumo? Pero la gente tampoco no se dio ningún lujo. Mercedes, zapatillas se vendían, motos se vendían. A ver, había actividad. Esas motos que se vendían y esas zapatillas que se vendían, en cuotas, las hacía alguien. Entonces el problema es que por no enfriar la economía no se destruyan puestos de trabajo. Pero hace 4 años que no se crea trabajo. No, una cosa es que no se cree trabajo y otra que se destruyan 100.000 puestos de trabajo. Pero no hay lógica.